Imainaña tarikushankichik wawqiykuna panaykuna napaykamusunkichik wawqiykichik Gilbert Mamani Herrera yachachik kunamun chawpaq rimarimusunchik mikuna wayk'ukunapaq hinallataq yupaykunamanta chaytaqa nispa wawqiykuna panaykuna qallarimusunchik. El día de hoy vamos a hablar acerca de, en este caso, los elementos que se utilizan para preparar la comida y también acerca de los números, ¿sí? Entonces, acá tenemos un título, una expresión que vamos a, en este caso, identificar a sus elementos, ¿no? Miku, Miku es, en este caso, comer, ¿sí? Tenemos Waiku, en este caso que es cocinar. Acá tenemos otro elemento también, un comparativo. Yupai, contar. ¿Sí? Miku es comer. Pero nosotros vamos a convertirlo, ese comer, en comida, ¿sí? Y lo convertimos en comida, en un sustantivo, a través de la expresión o el sufijo na, que es un concretativo para sustantivos, ¿sí? Entonces, mikui es comer, acto de comer, pero si tú le agregas la na, lo convierte en algo concreto, y ese algo concreto que es comida, ¿sí? Tiene esa particularidad. Waiku, ¿ya? Es cocinar, ¿ya? Waiku, cocinar, y acá nos ponemos a reflexionar. Waikukuna, waikukuna de manera reflexiva, ¿no? En el sentido de que ese acto, en este caso, va a beneficiar al mismo elemento raíz, ¿no? Waikukuna, ¿no? Para que se cocine eso, ¿sí? Para que se cocine eso. ¿Se han dado cuenta? El círculo. Ahora, na lo está volviendo en este caso, en concretivo, ¿sí? Waiku es cocinar, ¿no? Entonces, es el acto en este caso, de preparar, vamos a decir, de preparar alimentos, ¿no? Entonces, si lo vamos a preparar esos alimentos y lo agregamos un concretivo, entonces va a ser cocina, ¿sí? O en este caso, claro, o cocinar también, ¿sí? Porque waiku es también, ¿no? Parecido es a preparar y cocinar, ¿sí? Pero en este caso se convierte en concretivo, ¿no? En concreto, ¿no? Y acá tenemos la partícula pag, que significa para, y en este caso es para qué, para preparar, ¿sí? Para preparar, ¿qué cosa? Comida, ¿ya? Entonces, algo, digamos, un elemento que sirve para prepararse, para preparar la comida, ¿qué cosa es? Son los utensilios, son los ingredientes, todo aquello. Entonces, acá tenemos hina, comparativo, ya es un terminativo, tag es un contrastativo, ¿sí? Y estamos contrastando, ¿no? Y así como vamos a abordar en este caso utensilios o elementos en la cocina, vamos a abordar también sobre los números. Yupa es contar, kuna, en este caso, es contadores, y manta es acerca de los contadores, es un ablativo, sufijo ablativo, acerca de los contadores. En castellano, ¿qué es lo que sería? En este caso,
podríamos decir mikuna waikukunapaj. Podríamos los pueden ser los ingredientes, todo lo que se necesite, ¿sí? Vamos a los elementos, vamos a poner, ¿no? Elementos para cocinar. Más o menos así sería, ¿no? Los elementos para cocinar. En castellano sería pues los utensilios de cocina, ¿no? O los utensilios e ingredientes de cocina, ¿sí? Acá hinallataq, y también puede ser o también puede ser así también, ¿sí? O también, ¿sí? Yupaykunamanta, acerca de los números. Acerca de los números, Yupaykunamanta, y también acerca de los números, ¿sí? Rápidamente continuamos con la expresión. ¿Ya? Mikuna es comida, ya lo hemos escrito anteriormente. Waikukunapaj, ¿ya? Waikukuna, ¿ya? Waikukunapaj, ¿ya? Para, en este caso, para cocinar, ¿sí? Utensilios de cocina, podríamos decir. Ok, acá tenemos otros elementos que nos van a ayudar a identificar, sobre todo son sustantivos, ¿sí? Acá tengo concha, cocina, chua, plato, huislla, cuchara, puño, cántaro, manca, olla, cuchuna, ¿ya? El cuchillo. Acá tenemos una característica, ¿no? Por ejemplo, el elemento o raíz de cuchuna, cuchu, en este caso es cortar, ¿sí? Y la partícula, en este caso el sufijo na, agregado a cuchu, en este caso lo convierte en un concretivo, un elemento concreto. Si cortar es un verbo, en este caso, ¿cuál sería, digamos, su consecuente elemento concreto, ¿no? De cortar? Conocido, algo para cortar. ¿Qué cosa es algo para cortar? Pues un cuchillo, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, objetivo, ¿no? Ese es, digamos, el gran efecto que puede producir ese sufijo, ¿no? Tejtina, ¿no? Igual, tejte es el acto, la acción de, en este caso, de freír, ¿sí? Pero aquello que sirve para freír, desde el punto de vista concreto, ¿qué cosa es? Es una sartén, ¿sí? Por eso está sartén. Listo. Acá vamos a encontrar algunos platos de comida, que es, digamos, desde el punto de vista cultural, inherente a la provincia de Caylloma, ¿ya? En el cual se está desarrollando esta capacitación, ¿sí? Entonces vamos a tener acá habas puspu. Este es el plato de habas puspu. Su preparación, digamos, demanda una serie de procesos. Primero el tostado. Esto es habas. Las habas se tuestan, ¿ya? Después estas habas tostadas, así en caliente, se le echa a una olla en el cual pues el agua está hirviendo también, ¿sí? Ese acto de generar ese tipo de efervescencia y reacción en el agua es pues puspu, ¿ya? Por eso el nombre también. Muti. Disculpa, ese no es mote. Este es mote. El mote, saramute, otros dicen, ¿no? Sara, en este caso, es maíz, ¿no? Pero el mote solamente es de maíz. No hay otro mote. Solamente es de maíz, ¿no? Entonces, en este caso, si pongo Sara, bueno, es un elemento que podría aclarar, ¿no? Ya, la expresión, el sentido, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, lógico, solo el mote es del maíz,
no tiene sentido de señalar, ¿no? Saramote, ¿no? Porque también que haya basmote, ¿no? Entonces, el mote solamente es de maíz. Hawas chusu, chusu es cocinar. ¿Ya? Habas sancochado, vamos a decir sancochar, chusu es sancochar. Esque, acá está el tradicional esque, que es una mazamorra de harina, de quinoa, no harina de quinoa, sino de quinoa en sí. También tenemos hualpa, caldo en quechua es chupi, hualpa es gallina, entonces caldo de gallina, ¿sí? Uman chupi, de la cabeza, caldo de cabeza, ¿sí? De la cabeza un caldito. Cuy canca, cuy es cuy, canca es, en este caso, podríamos decir asado, ¿sí? Y tenemos acá pachamanca, ¿no? La tradicional pachamanca de nuestro centro peruano. Listo, estos son, digamos, los sustantivos que podemos encontrar con respecto a las comidas. Sumaj, mikunakuna. Sumaj, ya sabemos que sumaj es agradable, rico. Listo. Sumaj es una sola palabra, es una palabra raíz. Miku, comer. Y acá tenemos otro elemento, na, el concretivo. Miku es comer, pero si lo vuelves en algo concreto serían comida, ¿no? Kuna es un pluralizador, comidas. Y comidas podríamos decir ricas, agradables, buenas, ¿sí? Entonces, platos exquisitos, acá lo hemos traducido, ¿no? La pregunta es, acá ya conocemos la partícula ima, mikui. Mikui es comer. Mikui. Kuna, en este caso, es pluralizador. Mikui, comer. En este caso, mikui kuna, ¿no? Mikui, kuna, ta. Ya, bueno. Acá vamos a, este kuna es un pluralizador, ya conocemos, acá es el objeto directo ta. Acá vamos a tener otro elemento, muna. Y acá tenemos otro elemento, ku, reflexivo. Inki, en este caso, está preguntando a segunda persona, ¿no? Hacia ella se está refiriendo, ¿no? A ti, ¿no? Entonces, ¿qué? Mikui kunata, ¿no? Mikui puede ser también, en este caso, mikui es comida, ¿ya? Kuna es comer, o sea, pero en plural, ¿ya? En este caso, el acusativo, ¿no? El objeto directo, ¿no? Munakunki, ¿no? Munakunki, ¿no? Tú, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué comidas? O sea, ¿qué comidas te gusta, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ñoka. Ñoka, yo. Pishke, suma, son los elementos raíces. Ñoka, paj, es para mí o a mí. Pishkeka, topicalizador,
o sea, al convertirlo, digamos, al agregarle la K, lo convierte en un tópico, en un tema, en un eje central de la conversación, ¿no? Y sumagmi, acá el atestiguativo de primera persona, es rico, ¿sí? Para mí, ya, pesqueja, de todos ellos, lo resalta, ¿no? Pesqueja, dice, ¿no? Sumag, bonito, y el certificador mi, ¿no? Sumagmi, ella certifica que efectivamente pues es el más rico, ¿no? De todos los otros platos. Bueno, acá le vamos a dar un repaso rápidamente con respecto a los contadores, ¿sí? Acá tenemos yupai, es contar, ¿sí? Kuna, contadores, y manta, ablativo acerca de los contadores. Listo. Okay, acá tenemos uno. Dos, kimsa, tawa, pishka, sokta, kanchis, pusaj, eskon, chunka. ¿Sí? Son los números. ¿Qué animales hay en tu comunidad? Pues, ¿no? Acá tenemos algunos elementos sustantivos para poder señalar. Hualpa, gallina, canca, gallo, alco, perro, misigato, jampato, sapo, añazorro, pilpinto, mariposa, anca, águila, asno, burro, huaca, vaca, pacocha, alpaca, sisi, hormiga, coicuy, oveja, atuj, zorro. Encontramos de que acá hay unos elementos que en este caso son en este caso fonologizados, ¿no? De que por ejemplo huaca, vaca, ¿no? Huaca, vaca es un fonologizado. Otro fonologizado es uija, oveja, ¿sí? Entonces vamos a ir identificando algunos elementos que sufren un proceso de fonologización, en el cual pues la fonética en este caso, utilizando las reglas gramaticales de las vocales y consonantes, se construye un traducido, ¿sí? Acá contamos rápidamente, esto ya hemos trabajado. Alco, mire, y en esta particularidad fijémonos, ¿no? Cuando nos referimos a más de dos, cuando vamos a encontrar más de dos, vamos a realizar el agregado de este elemento precisamente, kuna. Cuando es uno, alco, tú dices pues un perro, ¿no? No dices un perros, ¿no? Tú dices un perro. Pero cuando ya dices dos vacas, en este caso, como se ve acá, iskay, waka, kuna, dos vacas. No dices dos vacas, sino dos vacas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que en los otros elementos de igual manera. Kimsak, ankakuna, tres gallos. Tawa, walpakuna, cuatro gallinas. Pishka, atojkuna, cinco zorros, ¿sí? Sokta, koekuna. Y acá tenemos también, de la misma manera, agregándose el sufijo pluralizador, kuna, vamos a tener canchis, pilpintukuna, pusa, jampatokuna, eskon, añaskuna, chunka, ankakuna, pishka, pacochakuna, sokta, oejakuna. Y acá tenemos la construcción de una expresión, ¿no? Yupasun uiwakunata. Yupasun. Yupa, en este caso es un elemento raíz, contar, ¿sí? Sun es contemos, ¿sí? Es un pluralizador. En este caso, contemos, listo. Contemos. Uiwa, animales. Kuna, animal es uiwa, animales con kunat
kuna lo pluraliza y ta, en este caso, lo convierte en objeto directo, ¿sí? Acá vamos a identificar una pregunta, ¿no? Haika. ¿Cuántos? ¿Sí? Es una word question, una palabra pregunta. Uywa son animales. Wasi es casa. Uywa también. Todos son los elementos raíces, ¿no? Uywa son animales. Con kuna. Uywa es animal. Con kuna es animales. ¿Sí? Y acá lo pone objeto directo. Wasi, iki es segunda persona. ¿Sí? Wasiki, en tu. A ti te está preguntando, ¿no? Y en tu, de ti, pero acá le agrega en este caso un locativo, pi. En tu, no en mí, sino en tu, dice. Entonces, uywa son animales, en este caso, uywa es animales, pero también cuando tú le pones uywanki, entonces es criar, ¿sí? Cuando le agregues anki, ¿sí? Es una particularidad que cambia el sentido, ¿sí? Pero este anki está refiriéndose de que tú, ¿sí? Entonces, haik algo konata wasikipi uywanki. ¿Cuántos animales crías en tu casa? ¿Sí? Interesante, ¿no? Vamos a identificar acá nuevamente también los elementos. Ñoka, primera persona, sustantivo también kimsa, algo también, perro, iskay también, dos, misi, gato, hinayatak también, así, tawa, cuatro, joe, cuy, listo. Son todos los elementos raíces. Y los elementos, en este caso, de sufijo, acá tenemos un sufijo pluralizador kuna, algo, y entonces más de dos es, ¿sí? Incluido dos. Ta, en este caso, convierte en objeto directo, igual acá también. Kuna es más de dos o dos. Ta también lo convierte en objeto. Hinayatag, también el limitativo. Tag hace un comparativo, ¿no? ¿Sí? Compara, ¿no? Además de estos animales, también hay otros animales. A eso se refiere. Kunata, ¿no? A todos les agrega cuando es dos, más de dos, le pone de todas maneras al costado del sustantivo del animal, se tiene que agregar kuna, porque dices, y tú dices cuatro cuyes, no dices cuatro cuy, sino cuatro cuyes, ¿sí? A eso se refiere, uywanki, ¿no? Uywani, ¿no? Uywa, en este caso, es, criar, ¿no? Yo crío. Listo, estimados colegas. Hasta la siguiente lección.